La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con la serie El pacto de la ley. En el estudio anterior les mencionaba que Dios hizo dos pactos. Uno es el pacto cuando les da los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí. El segundo pacto es el que hace Cristo en la última cena. Ahorita vamos a estudiar el pacto de la ley. Si nosotros nos queremos justificar con la ley para con Dios, estamos bajo maldición. El pacto que hizo con el pueblo de Israel, o sea, cumplan los 10 mandamientos, si no los cumplen, malditos serán. Deuteronomio 28. Este es el pacto de la maldición. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiarlo. Esto es para meternos un poquito más, para no querernos justificar con nuestras obras para con Dios. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, de la ley de hacernos la circuncisión, de dar diezmos, de todo eso es alegórico, ¿ok? Nosotros no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, del segundo pacto. Vamos a estudiar el primer pacto, el pacto de la ley, y vamos a comenzar primero entendiendo una cosa, que una persona que no ha llegado al conocimiento de Dios no entiende las escrituras. Segunda de Corintios 3, 14 al 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, escribiendo Pablo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el pacto de la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En Gálatas 3:10, fíjense bien, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar a Gálatas 3. Ahora, vamos a la ley. Éxodo 34:28, el primer pacto. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, Moisés, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahí está. Ahora, vamos a los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, ¿ok? Ahora vamos al tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercero. El cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Okay? Y 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ok? Esa es la ley. Ahora vamos a Romanos 2. ¿Ok? Pablo ya dice en Gálatas 3 que nosotros ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Ok? Vamos a Gálatas 3. ¿Ok? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciera en todas, no en algunas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de los 10 mandamientos, hecho por nosotros y de la circuncisión y de toda la ley, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, el de los 10 mandamientos, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, lo que está en Génesis. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el segundo pacto, la ley que vino 430 años después, o sea, Dios le hace una promesa a Abraham.
y le dijo que iban a estar 400 años en servidumbre, o sea, con los egipcios. Pero aquí dice 430 años. Acuérdense que José duró 30 años gobernando, pero fueron esclavizados 400 años. La ley que vino 430 años después, o sea, en el tiempo de Moisés, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, o sea, por cumplir los 10 mandamientos, ya no es por la promesa, o sea, por Cristo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los mandamientos? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador es Cristo. Luego, ¿la ley es contrario a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Se acuerdan lo que Cristo dice en relación a los ayes? ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Esos éramos antes de llegar a la fe del Señor. Éramos unos hipócritas que andábamos siempre maldiciendo, condenando a nuestros hermanos. Entonces, nuestro ayo es la ley para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por los 10 mandamientos, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, todos los que morimos al mundo con Cristo Jesús, de Cristo estamos revertidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo Pablo lo explica a los romanos. ¿Ok? Pero antes, hay personas que dicen, no, pero ahí estaba hablando Pablo de la ley, de las ceremonias, no está hablando de los 10 mandamientos. ¿Ok? Vayan. Les voy a dar el versículo. Romanos 3:7. Pero si por mi mentira, ¿qué es la mentira? Es uno de los 10 mandamientos, no mentirás. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gracia, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahora vamos al contexto. Yo voy a comenzar con Romanos 2. Por lo cual, en el primer capítulo de Romanos, Pablo menciona que nosotros somos justificados por la fe en el Evangelio. O sea, el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ustedes vayan y vean Romanos 1, 16 y 17. Yo voy a comenzar con el 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vamos a parar ahí y ahorita les sigo con Romanos 2. Vamos a un episodio donde unas personas están juzgando con la ley. ¿Ok? Fíjense bien lo que dice la ley. Deuteronomio. Vamos a Juan. Déjenme ver dónde lo dejé. A 8 de 7:53 y 8 al 11. Cada uno se fue a casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora, vamos a lo que dice la ley. En Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Deuteronomio 22:22. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Ahí dice que habría de matarlos. Ahora vamos a Deuteronomio 27, comenzando desde el 11. O sea, era bíblico lo que estas personas estaban diciendo. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Esbal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Estos son los hijos de Israel. Y hablarán los levitas. Los levitas también eran tribu de Israel. Y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Estas son las maldiciones de la ley, por si no las cumplen. Maldito el hombre que hiciera escultura e imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no confirmará las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Ok, estas son las maldiciones. Entonces, a las personas que no cumplieran esto, se les tenía que
apedrear a él y a ella. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué hizo Cristo cuando le trajeron a esta mujer adúltera, que no le trajeron a los dos, le trajeron nomás a la mujer. Entonces, fíjense bien. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. ¿Ok? Acuérdense que ellos no entendían las escrituras. ¿Ok? En las escrituras estaba escrito que si una persona estaba cometiendo adulterio, había que enseñarle los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, Jesús, ¿qué hace? Le enseña los mandamientos. Entonces dice, mas esto decían intentándole para poder acusarle. Pero como dice, había que arrojarle la primera piedra. Pero era alegórico, era metafórico. O sea, enséñale lo que está escrito en la primera tabla. Y luego en la segunda. O sea, eran 2 piedras. ¿Qué hizo Cristo? Eso mismo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, esto también es alegórico. Nosotros somos la tierra. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Evangelio con el dedo de Dios, que es el ángel de Jehová, un ángel de Dios. Él escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros somos la tierra, nosotros somos las tablas. ¿Ok? Y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea, porque la palabra dice que hay que cumplir primero antes de arrojar la primera piedra. ¿Ok? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Acuérdense que eran dos tablas. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La ley decía que había de apedrearlos. Jesús la está apedreando. A todos, no nada más a ella. Entonces Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar el mundo. Entiendan eso. No presuman queriendo enseñar la ley. No presuman. ¿Ok? Cuando tú quieres enseñar la ley, tú te haces maldito. ¿Ok? Uno solo es el dador de la ley. ¿Ok? Uno solo es el dador de la ley. Fíjense bien. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Andas murmurando de los católicos, de los testigos de Jehová? ¿Andas tú murmurando de los hermanos que creen en Cristo, pero que son niños y todavía no tienen el entendimiento? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Quién es la ley? Es el Espíritu Santo. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Fíjense bien. Uno solo
es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Cristo, ¿qué hizo? Escribió, porque Él cumplió. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cristo dijo, no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Con la vara que midas serás medido. Si tú andas condenando a los cristianos, entonces Cristo te va a juzgar a ti. Ahora, no debemos de juzgar, fíjense bien, al mundo hay que predicarle las buenas nuevas de salvación a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Allá hay juicio, pero el juicio es contra Satanás, que tiene doblegada a las personas. Entonces el juicio es contra Satanás, no contra las personas. Jesús vino a salvar a las personas. ¿Y qué hace Satanás en la mente de las personas? En la iglesia, juzgar. Estos católicos se van a ir al infierno. Estos católicos, estos testigos de Jehová, estos hermanos, tengan cuidado. En la iglesia, el único dador de la ley es Cristo, con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu nos redarguye de pecado. Cristo, Él es el que pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay necesidad que nos prediquen los 10 mandamientos, porque no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Así fíjense bien, vamos a regresar otra vez a Romanos. Dice, y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hay personas que dicen, no, yo estoy juzgando, pero yo no estoy pecando. La palabra dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. ¿Ok? Fíjense bien. O menosprecia las riquezas de su benignidad a través del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad a través del Espíritu Santo te guía al arrepentimiento, o sea, para dejar el mundo. Pero fíjense, esto es a los que predican a los 10 mandamientos, para salvación. Pero por tu dureza y por tu corazón no te has arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Ok? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense bien, regresen al capítulo 1. ¿Quiénes son los que son contenciosos a los que predicamos el evangelio? Los que predican la ley, los que se creen buenos, los que se creen que ellos, yo sí cumplo la ley, yo sí obedezco, yo sí esto, yo sí el otro. No. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz, o sea, está la primera gloria de los 10 mandamientos. Dios se glorificó en los israelitas
llevándolos, cuidando de ellos cuando eran obedientes para conquistar la tierra prometida. Esa es una gloria. Pero la gloria de Cristo es más grande. Por eso dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué dice la ley? Malditos seréis, ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, nosotros, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, los 10 mandamientos, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que profetizó Jeremías 31 al 34. Dando testimonio su conciencia, o sea, el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, pero a través del Espíritu Santo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas? Aquí se fijan que está hablando de la ley. ¿Tú que predicas? Que no se ha de robar. ¿Robas? Hermano, pero yo no robo. Le estás robando a Cristo cuando predica los 10 mandamientos. Le estás robando a Cristo. ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Ahora, esto no es fácil de entender, hermano. Una persona que predica los 10 mandamientos está adulterando para con Dios. ¿Por qué? Porque la persona se está inflando. Se está llenando de orgullo, de soberbia. Yo sí los cumplo. O sea, está adulterando para contra Dios, para con Dios. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, de los 10 mandamientos, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, una persona que predica los 10 mandamientos es esclavo del pecado. Vaya, ¿por qué? Porque la gracia de Dios no se puede manifestar con una persona soberbia, altanera. No puede. Dios no puede obrar. Porque dice el Señor en Proverbios, Dios al soberbio, al altivo de espíritu, lo mira de lejos. Dios no puede venir a obrar en un corazón orgulloso, hermanos. Dice, pero a los humildes de corazón, a los pobres de espíritu, está dispuesto. Y el Espíritu de Dios obra en una persona que se reconoce pecadora, o sea, que es como un niño y que recibe el Evangelio con mente abierta, con oídos abiertos. O sea, que no se envanece. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, esto, hermanos, la circuncisión aprovecha. O sea, el Espíritu Santo te aprovecha si oyes al Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que ames. El Espíritu Santo no te va a decir que andes condenando, que andes juzgando a la gente. Pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, por ejemplo, a una persona que no nos hicieron la circuncisión físicamente, quitando el prepucio del pene, pero guarda perfectamente la ley, o sea, ama a su prójimo, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no está amando. Una persona que anda juzgando con la ley a su hermano, a su prójimo, no está amando, porque la palabra dice misericordia quiero y no sacrificio. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, iglesia, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en letra. La letra de los 10 mandamientos, la del corazón, la del espíritu que te dice, ama a tu prójimo, honra a Cristo. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío de que aproveche la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará hecha nula la fidelidad de Dios. Dice Pablo, claro que no, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Viene una persona y me dice, tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. Yo soy un pecador, pero soy justificado en Cristo Jesús. Y venzo cuando alguien viene y me juzga, que lo hace muy seguido, no, es que tú eres... Yo soy justificado por fe en mi amado Jesús. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Eso está bien explicado. Yo ya hice un estudio en relación a eso. Por ejemplo, en Job. Job recibe un castigo de Satanás para probar la fe de Job. Entonces Job, ¿verdad? Sigue al Señor, pero llega un tiempo en donde él condena a Dios, porque él está sufriendo. Entonces viene y se le presenta al Señor y le dice a Job, Job, ven acá, ¿dónde estabas tú? Entonces le habla de la creación. En el libro de Job habla de la creación en el mundo, pero yo lo explico con la nueva creación, en el nuevo hombre, en la nueva creación que hace Cristo, al él cumplir la ley, a él venir a este mundo, el Hijo de Dios, cumplir la ley y dar testimonio de quién es Dios, cómo es Dios, de cuánto nos ama. Entonces ahí comienza la nueva creación, en el sufrimiento, en la cruz y en la resurrección con Cristo Jesús. Esa es la nueva creación. Entonces le dice, ¿dónde estabas tú? Yo lo digo así, ¿dónde estabas tú cuando a mí me estaban azotando? ¿Dónde estabas tú cuando a mí me pusieron la corona de espinas? ¿Dónde estabas tú cuando me crucificaron? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? Entonces aquí dice, para que seas justificado tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces nuestra injusticia, el pecado, hace resaltar la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira
ni pecado. La verdad de Dios abundó para su gloria, para dar gloria, o sea, para mostrar su gloria. Él mostró la gloria de Él. Cada vez que Cristo hacía un milagro, se estaba manifestando la gloria de Dios. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, estaba manifestando la gloria de Dios, que Dios nos da vida. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que tenemos vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces dice, pero por si me mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, y nosotros somos la gloria de Él también. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y esto me lo dicen a mí bastante, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Por ejemplo, yo le digo a la gente, nosotros somos justificados por fe en Cristo Jesús. Ya somos salvos. Entonces ya hay que seguir pecando. Yo nunca he dicho eso. Yo digo que ya somos justificados en Cristo Jesús cuando creemos en Él. Fíjense bien, en el tiempo de Israel, cuando Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, fueron salvos, ya son salvos, esos somos nosotros. Pero vamos a la tierra prometida, pero ya somos salvos, así como ellos ya eran salvos. ¿Ok? Así de simple, por fe somos salvos. Abraham creyó, Abraham, tú vas a tener un hijo. Tenía 75 años y le dice, tu esposa va a tener un hijo. Y no dijo Abraham, ay Señor, ya estoy bien viejo, ya mi esposa también. Dice Abraham, voy a tener un hijo. ¡Yeah! Se gozó Abraham, él creyó y le fue contado por justicia. Ahora, su hijo fue Isaac, aunque Sara dudó, así como la iglesia duda. Sara es figura de la iglesia. Sara dice, no, Abraham, mejor métete con mi esclava para que tengas un hijo. Entonces Abraham tuvo un hijo con la esclava. Y eso lo voy a explicar también. Agar es el pacto. Y lo explica Pablo. La hija de la esclava, el hijo de la esclava Ismael no queda en casa. Isaac queda en casa. Pero eso alegóricamente, el hijo en realidad en su simiente es Cristo, hermanos. Es Cristo. Entonces fíjense, dice Pablo, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo pecado, que todos están bajo pecado. La palabra dice, como está escrito en el libro de los Salmos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay un solo justo, el justo es Cristo, y Él se hizo maldito por nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, de víboras, de culebras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Todo esto somos nosotros, hermanos, todos sin excepción. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Yo ya no estoy bajo la ley. ¿Pero qué dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley
o sea, por cumplir los mandamientos de Dios, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley entonces es el conocimiento del pecado. Entonces hay personas que dicen, no, hermano, pero es que aquí está hablando de la ley ceremonial. No, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está hablando de los 10 mandamientos ahí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Testificada. ¿Ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pausa. Fíjense bien. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por ejemplo, nosotros somos carnales, ¿ok? Y nosotros queremos cumplir los 10 mandamientos. Nunca vamos a poder, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales, pero la ley es espiritual. La ley es espiritual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, Satanás se carcajea. ¿Cómo los tengo? ¿Qué hace Satanás? Nos pone miedo en nosotros, nos martiriza y mata a muchos. Mata a muchos. Los mismos demonios a la gente le dicen, mátate, mátate. Y hay gente que se suicida, hermanos. Entonces, perecer también quiere decir sufrir. La gente sufre. ¿Quién lo causa? Satanás. Entonces dice el Señor, voy a hacer justicia. Entonces viene Cristo Jesús y hace justicia. Entonces dice Cristo, mis hijos, síganme para que ya Satanás, para que ya no les dé duro. ¿Ok? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, somos justificados para con nuestro Padre gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, tienen que estudiar lo que significa la palabra redención. En Cristo somos redimidos. Él pagó nuestras culpas. Él nos compró, somos redimidos. ¿Ok? En Él somos justificados al poner nuestra fe, nuestra confianza en la obra de Él, no en la tuya, no en la mía, en la de Él. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alta en su paciencia los pecados pasados, nuestros pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿A fin? ¿Para qué? ¿Para qué quiere? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense bien, las personas que enseñan la ley para salvación presumen, se jactan, son orgullosos, son soberbios. Dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Fíjense bien. Concluimos pues que el hombre es justificado para con Dios por fe sin las obras de la ley. Ahora, este versículo, fíjense bien, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, hay personas que dicen, Dios no nos va,
lo que dijo Eva, lo que le dijo Eva a Satanás. Entonces, viene Cristo, hace un nuevo pacto. Este es el siguiente estudio que les voy a hacer, el nuevo pacto, el segundo pacto, el pacto de la gracia. Viene Cristo, borra toda la ley, toda la ley, y nos da un solo mandamiento. Uno solo. Fíjense bien. Uno solo, ¿ok? Ahora, déjenme concluir esto. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, judíos, o sea, a toda carne. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí es en donde mucha gente, ¡ay, no entiendo! Hermanos, esto es simple. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Espíritu Santo es la ley, es amor. La ley, hermanos, es amor. Es amor. ¿Ok? El Espíritu Santo, que es amor, cuando viene y mora en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces fíjense bien, en el siguiente estudio yo les voy a poner el que faltaba a la ley de los 10 mandamientos, moría. ¿Ok? Moría. En Hebreos dice, si antes una persona, por faltar a los 10 mandamientos, moría, ¡ay de los que ahora pecan, ya como cristiano, pisoteando la sangre de Cristo Jesús! ¡Ay de ellos! Hermanos, un mandamiento nos da Cristo, que nos amemos. Cristo hace un nuevo pacto, ¿ok? Y dice, ok, el mandamiento del sábado, eso era sombra y figura de Cristo, ¿ok? Una vez que viene Cristo, ya, se tenía que guardar un día, déjame explicarlo. Hay un día donde que se debería, este se lo da a los judíos. Dice, guarden el sábado para santificarlo, ¿ok? El sábado era como un ensayo, ¿ok? Guarden el sábado, no trabajen. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús iba a venir y Él iba a hacer muchas de sus obras en los días sábados. Entonces, cuando viene Cristo Jesús, en lugar de venir a buscar a Cristo, mucha gente andaba trabajando, ¿ok? Y en lugar de venir a buscar a Cristo Jesús, ellos andaban en sus negocios. Entonces, Cristo Jesús anduvo sanando a los que venían con él. Ahora, vinieron los fariseos que no entendían la ley, ni sus discípulos la entendían tampoco. Y ellos, según los fariseos, según los saduceos, según los que conocían la ley, Cristo estaba faltando al sábado. Entonces andaban condenando a Cristo. Entonces les dice Cristo Jesús, algo así como, no, ustedes no entienden. El sábado era un día para servir al Señor. Yo soy el Señor, yo soy el yo soy. Entonces, eso era una sombra figura de Cristo, de que Él es nuestro sábado, nuestro descanso. Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, creemos fíjense bien, toda la ley, el primer mandamiento, si se acuerdan, es, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. ¿Ok? Ahora, ¿quién nos saca de tierra de servidumbre? Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Entonces ahora cree en Cristo y Él nos saca de tierra de servidumbre. ¿A quién le servimos? A Satanás. Cuando robamos, cuando mentimos, cuando somos adúlteros, todo pecado, cada que hacemos pecado,
somos tierra de servidumbre para Satanás, hacemos lo malo. Pero cuando reconocemos al Mesías, a Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, cuando tú te reconoces eso, entonces las maravillas de Cristo, hermanos, Cristo sigue sanando personas, pero sobre todo del pecado. Cristo no miente, hermanos. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, dice, van a hacer obras mayores a las que yo hice. ¿Cómo? ¿A poco nosotros también podemos sanar? Sí. Cuando predicamos el Evangelio con la palabra, estamos sanando a las personas. No solamente de las enfermedades de la carne, sino las del corazón, las del pecado. El Evangelio, hermanos, es lo más poderoso en esta tierra. El Evangelio tiene poder, ¿ok? Entonces, yo termino con, no sé si yo les dije Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo te llamó a ti, o te llama, cuando más pecador eres. Cuando más pecador eres. Pero reconoce quién eres, para que no presumas después, o reconoce quién eras, que eras esclavo del pecado, y fue Cristo quien te libró de la maldición de la ley. Ahora vives bajo la gracia, en el nuevo pacto. Entonces, ahora ¿cómo honramos a Cristo? ¿Cómo lo honramos? Amando a nuestro prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento. ¿Qué pasa si no vas a la congregación un día? No pasa nada. Pero recuerda, tienes que congregarte en donde hay palabra de Dios, pero tienes que discernir. Por ejemplo, si tú estás mirando estos estudios, aquí nos congregamos, tú y yo. Te estás congregando. La congregación es para escuchar la palabra de Dios. Para eso es la congregación. Pero también, por eso yo siempre les digo, como esto yo lo hago virtual, si tú te congregas en una congregación y estás escuchando esta que es palabra de Dios, busca en la iglesia, en la congregación, porque no todos creen. Hay unos que quieren andar en la idolatría, o sea, hay unos que no quieren dejar el mundo. Entonces, si tú ya dejaste el mundo, Dios te ayudó a dejar el mundo, busca, o dentro de estas personas que se están congregando, busca la necesidad y pregúntale al Padre que te hable a través de su Santo Espíritu y con su palabra lo que tienes que hacer. ¿Ok? Seguimos, yo sigo en el siguiente estudio con el segundo pacto, el pacto de la gracia. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.